Entonces, a nivel de esta médula ósea, vamos a encontrar un grupo de células a partir de las cuales se van a formar todas las células sanguíneas. Entonces, esto hace referencia a lo que es el tejido hematopoyético. Entonces, en ese tejido hematopoyético es en donde vamos a encontrar, como decimos, este grupo de células a partir de las cuales se van a formar las células sanguíneas. Entonces, hablamos de las células troncales hematopoyéticas. Estas células troncales hematopoyéticas que tienen una propiedad de ser células pluripotenciales. Eso quiere decir que estas células tienen capacidad de diferenciarse hacia diferentes tipos de células, es decir, hacia diferentes líneas celulares. Les voy a decir esto una sola vez y no les voy a volver a repetir nunca más. Si quieren salirse y no estar en clases, pueden irse. No necesitan apagar las cámaras. Así es que si vuelven a apagar las cámaras, no les voy a volver a decir que prendan ni nada de eso. Simplemente les voy a sacar. Y van a saber por qué es. Entonces, a nivel de este tejido hematopoyético, a partir de estas células troncales hematopoyéticas que tienen esta propiedad de pluripotencialidad, se va a dar un proceso que se conoce con el nombre de hematopoiesis, que no es otra cosa más que el mecanismo a través del cual se van a formar todas las células sanguíneas. Y una de las características de la hematopoiesis es que es un proceso que debe ser controlado. Aparte de ser controlado, es un proceso que debe ser controlado, regulado y luego después debe ser continuo. Entonces, este proceso necesariamente debe tener esas condiciones, ser controlado, ser regulado y ser continuo, porque durante toda la vida del animal adulto se van a estar formando células sanguíneas. Y es necesario que estas células sanguíneas se reemplacen constantemente porque tienen un periodo de vida muy corto. Por lo tanto, constantemente se van a estar formando todas las líneas celulares que forman parte del tejido sangre. Entonces, en el caso de los mamíferos, vamos a ver que este sistema hematopoyético tiene una organización jerárquica, en donde las células troncales hematopoyéticas son la base, a partir de la cual este orden jerárquico o esta organización jerárquica va a dar lugar a la formación de todos los linajes celulares, de todas las líneas de células sanguíneas. Entonces, estas células troncales hematopoyéticas, que decimos que son la base de este orden jerárquico, básicamente son responsables de todas las líneas o todos los linajes de células sanguíneas. Entonces, estas células troncales hematopoyéticas deben expresar ciertas características. Una de ellas ya hemos mencionado, que sería la pluripotencialidad.
la capacidad de diferenciación, la capacidad de proliferación y, por último, una capacidad que tiene que ver con la autoperpetuación. Esas son condiciones básicas para que estas células troncales hematopoyéticas, siendo la base de este orden jerárquico, pueda dar lugar a todas las líneas de células que forman parte del tejido sangre. Y entonces, esta pluripotencialidad hace referencia a esa propiedad que tienen las células troncales hematopoyéticas para poder dar lugar a los diferentes linajes de células sanguíneas, que haría referencia a glóbulos rojos, a glóbulos blancos y plaquetas. Y dentro de los glóbulos blancos, a neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Esta capacidad de esta pluripotencialidad tiene que ver con esta segunda característica, que es la diferenciación. Es decir, que estas células, bajo ciertas condiciones y con señales adecuadas, pueden tomar la decisión de dar lugar a la formación de un glóbulo rojo o con una señal diferente a un glóbulo blanco o bien una plaqueta. Y luego después esta propiedad de proliferación, porque a partir de estas células vamos a ver que, sobre todo a nivel del tejido, del verdadero tejido hematopoyético, vamos a encontrar diferentes estadios de maduración de esos linajes celulares a los cuales se diferenció esta célula pluripotencial. Y la capacidad de autoperpetuación quiere decir que esta célula por sí sola es capaz de reproducirse y dar lugar a células pluripotenciales que van a mantener esta capacidad de formar células sanguíneas todo el tiempo, a nivel del tejido hematopoyético. Entonces, acá vamos a ver que existen genes y factores de diferenciación. Esos genes, esos factores de diferenciación, factores de maduración y una serie de moléculas que están presentes a nivel del tejido hematopoyético y que de forma coordinada van a tratar de mantener el desarrollo normal de la hematopoiesis. Es decir, que a nivel del estroma del tejido hematopoyético vamos a encontrar no solamente las células del tejido sanguíneo, sino también vamos a encontrar células propias de ese estroma, como por ejemplo adipocitos, podemos encontrar células reticulares, podemos encontrar también macrófagos, que son los responsables de secretar estos factores de diferenciación y estos genes que ayudan a mantener esta hematopoiesis controlada y regulada, y de que se dé de una manera normal. Entonces, en ese microambiente en donde residen estas células troncales hematopoyéticas, vamos a ver que existen una serie de elementos que permiten ese desarrollo normal. Entonces, ahí podríamos hablar, por ejemplo, de factores y de moléculas. Y entonces, esos factores y moléculas que harían referencia a estos de acá también. Estos factores y moléculas que residen a nivel del microambiente hematopoyético van a ser los responsables de la diferenciación de esta propiedad que decíamos acá. Van a ser también responsables de la maduración y luego después de la migración. Es decir, que todos estos factores son fundamentales para que estas células troncales hematopoyéticas que expresan esta pluripotencialidad, la capacidad de diferenciación, la capacidad de proliferación y autoperpetuación, puedan diferenciarse, puedan madurar y luego después migrar desde el tejido hematopoyético hacia el sistema circulatorio. Y ese es el mecanismo a través del cual estas células mantienen de forma constante la formación y producción de esas células sanguíneas. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Podría hablar sobre la última propiedad que tienen las células? ¿Perdón? Hablar usted de la última característica que tenían estas células. Las células. ¿La autoperpetuación? Sí. Esa capacidad de autoperpetuación hace referencia a que estas células troncales hematopoyéticas de alguna forma deben buscar un mecanismo que permita la producción constante de estas células sanguíneas. Es decir, que estas células troncales hematopoyéticas pueden por sí solas dividirse y dar lugar a dos células troncales hematopoyéticas hijas.
Y entonces esto le va a permitir mantener una población constante de células troncales hematopoyéticas que constantemente se estén diferenciando hacia una línea mieloide o hacia una línea linfoide. Porque ¿qué pasaría si nosotros tenemos un pool de estas células limitado y que no se reproduzcan? Entonces, cuando esta de acá se diferencia hacia la línea mieloide o línea linfoide, ya me quedan solo 3, y cuando estas se diferencien, no va a quedar ninguna de estas células para continuar con este proceso continuo de formación. Por lo tanto, estas células son capaces de autoperpetuarse, dividiéndose y dando lugar a células exactamente iguales, con la misma capacidad de diferenciación, con esa capacidad de pluripotencialidad. Algo más. ¿Alguna otra duda? Entonces, entender los mecanismos de regulación de todo lo que es el sistema hematopoyético y la biología de las células troncales hematopoyéticas es fundamental para poder entender esa potencialidad de reemplazo que tienen estas células, así como también es fundamental para poder entender un poco sobre los mecanismos de regeneración a nivel de tejido. Y también nos permite de alguna forma entender cómo son esas variaciones genéticas que provocan alteraciones durante el desarrollo de la hematopoiesis. Entonces, básicamente entenderíamos como a esta hematopoiesis como un proceso de diferenciación y maduración que se llama hematopoiesis y que permite la formación de esas células sanguíneas a nivel de la médula ósea y que va a dar lugar a la formación de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es decir, que a partir de estas células troncales hematopoyéticas tendríamos la formación o la producción de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y también de plaquetas. Entonces, se podría decir que a partir de estas células troncales hematopoyéticas se van a formar estos glóbulos rojos, glóbulos blancos y también las plaquetas. Y entonces, para que se dé ese proceso de formación de las plaquetas, de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos a través de esta hematopoiesis, se necesitan de ciertos elementos, como por ejemplo los factores de maduración. Entonces, estos factores de maduración permiten que estas células troncales hematopoyéticas, una vez que se diferencian, den lugar a la formación de estos tipos celulares. Se necesita también de moléculas de adhesión. Entonces, además de estos factores de maduración, también necesitamos de moléculas de adhesión. Y esas moléculas de adhesión básicamente van a estar ubicadas a nivel de las células en el tejido hematopoyético. Y principalmente vamos a encontrar a nivel de las células troncales hematopoyéticas. Vamos a encontrar también a nivel de las células del estroma. Y a nivel de la matriz extracelular. En el caso de las células del estroma, hace referencia a algo que ya les mencioné sobre los adipocitos, sobre las células reticulares y los macrófagos. Entonces, aquí tendríamos células reticulares, macrófagos y adipocitos, en donde encontramos estas moléculas de adhesión. Y claro, en todos estos tipos de células, las moléculas de adhesión pueden ser del tipo de las selectinas, de las integrinas o bien de las inmunoglobulinas. Histológicamente, a nivel del tejido hematopoyético, a nivel de la médula roja, vamos a encontrar dos componentes. Entonces, en este tejido hematopoyético, vamos a encontrar dos partes, si ustedes quieren. Uno que se conoce como compartimento
vascular y otro que se conoce como compartimento hematopoyético. En el caso del compartimento vascular, hace referencia a una red de vasos sanguíneos que forman un esqueleto estructural sobre el cual se van a sostener todos los componentes del compartimento hematopoyético. Y entonces acá vamos a encontrar arterias, venas y sinusoides como elementos formando parte de ese compartimento vascular. Mientras que en el caso del compartimento hematopoyético, que es el verdadero tejido hematopoyético a partir del cual se va a formar todas las células sanguíneas, entonces tendríamos, por ejemplo, un compartimento que haría referencia al de células troncales hematopoyéticas. Tendríamos un compartimento mitótico y un compartimento de maduración, que son fundamentales durante el proceso de desarrollo de todas las líneas celulares sanguíneas. ¿Alguna pregunta? No, doctor. En el caso de este compartimento vascular, decimos que en este compartimento vascular básicamente estaría constituido por esa red de vasos sanguíneos constituidos por arterias, por venas y sinusoides. Y son fundamentalmente de importancia no solamente estructural, sino también fisiológica. Porque este compartimento o de este compartimento vascular va a depender de que las células sanguíneas que se formaron y maduraron a nivel del tejido hematopoyético en la médula roja, a nivel de tejido óseo, puedan salir desde ese lugar hacia el sistema circulatorio. Y el único que va a permitir esa acción va a ser el compartimento vascular. ¿Por qué este compartimento vascular? Porque vamos a ver que a nivel de hueso esponjoso, si hablamos de tejido de médula roja, estaría constituido por esa red de vasos sanguíneos que hemos mencionado. Entonces, el hueso recibe irrigación a través de la arteria nutricia. Entonces, esta arteria nutricia lo que hace es, en el interior del tejido óseo, dar lugar a la formación de una arteria que se conoce con el nombre de arteria longitudinal central. A partir de esta arteria longitudinal central, entonces, se va a dar lugar a la formación de una serie de capilares que llevan la sangre a una estructura especial que se conoce con el nombre de sinusoide. Entonces, a nivel de este sinusoide, vamos a ver que una vez que se recibe la irrigación por parte de la rama arterial, luego después va a salir a través de la rama venosa. Y entonces, esta rama venosa lo que va a hacer es llevar la sangre de regreso hacia el sistema circulatorio, es decir, hacia la circulación sistémica. Y lo va a hacer a través de la vena hipofisiaria. Entonces, la sangre ingresa dentro del tejido hematopoyético a través de la arteria nutricia y da lugar a la formación de la arteria longitudinal central, que se divide en una serie de capilares que permiten la irrigación de una estructura que se conoce con el nombre de sinusoide. Este sinusoide, una vez que recibe la sangre, evacúa esa sangre hacia la circulación sistémica a través de la vena longitudinal central. Y esa vena longitudinal central sale a la circulación sistémica a través de la vena hipofisiaria. Perdón, no es de hipofisiaria, es epifisiaria. Esta es la nutricia y esta es epífisis, epifisiaria. A partir de esta arteria longitudinal central no solamente se irriga lo que es el sinusoide, sino muchas otras estructuras que forman parte de este
esqueleto arquitectónico que tenemos a nivel de vasos sanguíneos. Ahora, en el caso del sinusoide, es una estructura fundamental, sobre todo en la migración de las células sanguíneas una vez maduras, porque a nivel de este sinusoide, vamos a ver que recibía la sangre a través de la arteria longitudinal central y luego la sangre salía fuera de él a través de la vena longitudinal central. Entonces, las células sanguíneas que van a estar ubicadas a nivel del estroma en diferentes estadios de maduración, en los islotes de formación que deben estar muy próximos al sinusoide porque deben migrar a través de él. Entonces, este sinusoide va a presentar tres capas diferentes. Una capa externa, que está en contacto con todo lo que es el microambiente de este tejido hematopoyético y del estroma, y que hace referencia a las células reticulares. Entonces, esta sería una capa de células que se conoce con el nombre de células reticulares. Luego después vamos a encontrar una membrana que se conoce con el nombre de membrana basal, que es la capa intermedia. Y la capa más íntima de todo este grupo de estructuras hace referencia a las células endoteliales. Entonces, en el caso del sinusoide estaría formado por estos tres elementos que hace referencia a las células reticulares, a la membrana basal y luego después a las células endoteliales. Las células sanguíneas, decimos que se forman en estos islotes de formación muy próximos a este sinusoide, y la finalidad de la diferenciación y la maduración en estos lugares próximos al sinusoide es que una vez que estén maduras, estas células van a buscar un mecanismo que le permita pasar desde el tejido hematopoyético hacia el sistema circulatorio. Y luego después que el sinusoide sería parte de esta red vascular, por eso hablamos que es parte del sistema circulatorio. Y luego después pueda atravesar esta estructura e ir hacia el lado venoso, y con la sangre venosa ir hacia la circulación sistémica. Entonces, el mecanismo a través del cual las células maduras pasan hacia la red vascular se conoce como pasaje transendotelial. Y el punto o el lugar a través del cual logran ingresar en la pared de este sinusoide se conoce como poros transitorios de migración. Por eso decíamos que esta estructura, es decir, el sinusoide, es fundamental durante ese proceso, último proceso, que hace referencia a la migración. Entonces, pues, por eso decíamos que a nivel del estroma existen una serie de moléculas, una serie de factores que permiten a las células troncales hematopoyéticas diferenciarse, madurar y luego después migrar. ¿Alguna pregunta? A esto haría referencia ese primer compartimento que hemos mencionado, que sería el compartimento vascular. Luego después tendríamos el siguiente compartimento que hace referencia al de las células troncales hematopoyéticas. Es decir, que luego del compartimento vascular tendríamos este compartimento hematopoyético. Y dentro de ese compartimento hematopoyético hablábamos de un primer componente que haría referencia al compartimento de células troncales hematopoyéticas. Entonces, a nivel de este tejido hematopoyético y a nivel de la médula ósea roja y a nivel del tejido óseo, vamos a encontrar todos estos componentes del tejido hematopoyético y dentro de ellos lo que es el compartimento de células troncales hematopoyéticas. Entonces, haciendo un corte transversal de
de una de las extremidades de un hueso largo, tendríamos estos componentes, principalmente lo que hace referencia al vascular. Entonces tendríamos la vena longitudinal central y acá estaría la arteria longitudinal central. Y decíamos que de esta arteria longitudinal central venía la sangre y permitía la irrigación del sinusoide. Y de este sinusoide salía la sangre a través de la vena longitudinal central. Y entonces aquí teníamos los componentes del sinusoide con las tres capas. La más exterior, que era la de las células reticulares. Y la más interna, que hacía referencia a la de las células endoteliales. Y en medio de las dos teníamos la membrana basal. Y entonces acá encontrábamos los poros transitorios de migración. Y entonces, rodeando a toda esta estructura vascular, vamos a encontrar los diferentes tipos de células en proceso de maduración. Pero también vamos a encontrar las células a partir de las cuales se va a dar esa diferenciación. Entonces, por un lado tendríamos las células troncales hematopoyéticas repartidas por todo el tejido hematopoyético. Y a partir de estas células troncales hematopoyéticas, en esos islotes de formación, decíamos que vamos a encontrar los linajes celulares hacia los cuales se diferenciaron. Entonces tendríamos glóbulos rojos, glóbulos blancos, podríamos tener plaquetas y distribuidas por todo este tejido hematopoyético. Y también las fases de maduración. Entonces podríamos encontrar dentro de los glóbulos blancos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, podríamos encontrar las diferentes fases de maduración del glóbulo rojo, por ejemplo, que sería a partir del proeritroblasto, eritroblasto basófilo, ortocromático, policromático, hasta llegar a reticulocito. Y luego después, glóbulo rojo. En el caso de las plaquetas, podríamos encontrar los megacarioblastos, y a partir de los megacarioblastos podríamos encontrar lo que son las plaquetas. En el caso de los glóbulos blancos, podríamos encontrar repartidos de igual forma por todos estos. Tomando en cuenta, por ejemplo, la línea de los neutrófilos, podemos encontrar jóvenes basófilos o bien segmentados. Entonces, toda esta estructura del tejido hematopoyético que hace referencia a las células troncales hematopoyéticas, hace referencia a ese punto en el cual las células están distribuidas por todo el tejido, la médula ósea roja. Y entonces encontramos no solamente esas células, sino los diferentes estadios de maduración que se originaron a partir de ellas. Pero a más de eso vamos a encontrar también, recuerden ustedes, las células del estroma. Entonces, dentro de esas células del estroma, también repartidas por todo este tejido, vamos a encontrar adipocitos. Vamos a encontrar estos de acá que tenían referencia a los reticulocitos. Entonces, muy pegados de acá encontramos los reticulocitos, más los macrófagos. Pero recuerden que los macrófagos se originan a partir de los glóbulos blancos. ¿De cuáles? ¿Cuáles son las células progenitoras o precursoras de los macrófagos? Los monocitos. Los monocitos, ¿sí? Entonces, en el caso de los monocitos tenemos dos compartimentos, el compartimento que es libre y circulante y que está dando vueltas por todo el sistema circulatorio, y luego después un compartimento fijo que hace referencia a que cuando estos monocitos migran hacia los diferentes tejidos, es decir, que llegan a los tejidos conjuntivos, dejan de ser monocitos para pasar a ser macrófagos. Y en este caso, a nivel de médula ósea, también vamos a encontrar los macrófagos como resultado de la diferenciación de la línea amiloide, pasando por monocitos y luego después por macrófagos. ¿Está claro? Entonces, en este compartimento hematopoyético, de células troncales hematopoyéticas, encontramos a estas células dando lugar a glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero además, también encontramos las células del estroma. Y entonces, estas células del estroma se refieren a los reticulocitos, adipocitos y macrófagos. Y estos macrófagos son fundamentales porque lo que hacen es regular la hematopoiesis. Entonces, más bien me refiero a todas las células del estroma. Lo que hacen es una regulación sobre la hematopoiesis.
Porque son capaces de secretar, de formar y luego después secretar una serie de sustancias como por ejemplo las citoquinas. Y factores de crecimiento y maduración. Entonces son fundamentales en la regulación de la hematopoiesis, estas células que forman parte del estroma y que indicamos que son los reticulocitos, los adipocitos y los macrófagos. En el caso de los macrófagos, estos tienen una función también, aparte de esta de acá, de fagocitar. ¿Qué es lo que van a fagocitar? Por ejemplo, los núcleos de los glóbulos rojos cuando están en fase de... ¿De qué sería? ¿En qué fase? No eran ortocromáticos. Eritroblastos ortocromáticos. ¿Sí? Pero además de eso, además de fagocitar los núcleos en la fase de eritroblasto ortocromático, también fagocitan, por ejemplo, células dañadas, células muertas, y podrían también fagocitar agentes patógenos que puedan llegar hacia el tejido hematopoyético y provocar infecciones. Entonces, en la estructura de la médula ósea podemos hablar de que existen estos vasos sanguíneos, los que hacen referencia a arterias y venas, los sinusoides, y luego después encontramos las células del estroma más las células hematopoyéticas. 4 componentes básicos, 4 componentes fundamentales de este tejido hematopoyético. Y entonces, decíamos que en el caso de las células, una vez que empiezan a diferenciarse, lo hacen a nivel de los islotes de formación o islotes hematopoyéticos, que es también como se conocen, y que se ubican muy próximos a los sinusoides. Entonces, eso, y claro, de acuerdo al linaje celular al que se han diferenciado, y eso facilita este proceso de la migración, el paso desde el tejido hematopoyético hacia el sistema circulatorio. ¿Alguna pregunta? Luego después tendríamos dentro de ese mismo compartimento hematopoyético el compartimento mitótico. Compartimento mitótico. Entonces, este compartimento mitótico hace referencia a esa parte del tejido hematopoyético en donde a partir de las células troncales hematopoyéticas se va a dar lugar a la formación de los diferentes linajes de células sanguíneas. A ver, acabamos con...